Muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas. De verdad que lo valoramos mucho. La iniciativa de España de realmente hacer unas jornadas dedicadas simplemente, que ya es bastante, a la mejora de la información de la red Natura 2000. Yo voy a hablar un poquito de lo que nosotros hacemos en relación a los controles de calidad de datos en Europa con vuestras bases de datos. Entonces, voy a hablar de los informes de QA/QC que se hacen a la información que vosotros enviáis, tanto a la información alfanumérica como a la información espacial. Voy a hablar un poco de comparaciones internas que hacemos, una especie de tablas para comparar entre países la calidad de los datos. También de unos fact sheets que están ahora en producción, pero que os llegarán este año, sobre la control de coherencia entre los Standard Data Form y lo que habéis reportado, la información reportada en los artículos 17 y 12. Y por último voy a hablar de designaciones, que no es otra cosa que el nombre que le damos a eliminar parte del área de un espacio, porque considero que es importante que lo tengáis claro. Vale, pues para empezar, ¿por qué es importante mejorar la información de la red Natura 2000? Pues ya ha sido introducida por Francisco y también creo que Íñigo lo ha dicho, pero para mí lo más importante es que estas bases de datos son bases de datos públicas. Y igual pensáis que no tienen mucha repercusión, pero tienen una repercusión enorme. Estas bases de datos están siendo utilizadas en investigación para generar conocimiento. Entonces, si los datos son erróneos, el conocimiento posiblemente derivado de estos datos erróneos posiblemente pues no sea lo mejor o tendría la calidad que a nosotros nos gustaría. Estas bases de datos pues también se utilizan para priorizar, por ejemplo, las necesidades de restauración en los espacios. Se utilizan también para el seguimiento de la estrategia de biodiversidad de la vuestra y a nivel europeo. Se utilizan para el reporte del estado de la naturaleza que hace cada 6 años la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y bueno, también los utilizamos para la evaluación de suficiencia. Necesitamos saber qué tamaño de población está incluido en la red Natura 2000. Necesitamos saber la superficie de un hábitat, la proporción que está incluida en la red Natura 2000 de esa superficie del hábitat. Entonces, para ello necesitamos buenos datos. Y también es utilizada en las listas biogeográficas que se producen anualmente y son aprobadas por el Comité de Hábitat. Aquí he hecho una captura de pantalla de lo que es el portal CDR, que es lo que nosotros vemos cuando España sube sus bases de datos. Como veis, hay una parte que es alfanumérica, que es una base de datos, luego los files. Yo voy a hacer mucho hincapié en las justificaciones porque para nosotros es tan importante como las bases de datos. Pedimos una buena justificación, sobre todo de los cambios negativos, los cambios en los que hay una designación, una parte del lugar que es eliminado, o la eliminación de hábitat y especies, incluyendo aquí lo que nosotros llamamos downgrowth, que es básicamente el pasar una especie o un hábitat de tener una presencia significativa en el espacio a que esa presencia se convierte en no significativa en el espacio, con lo cual no es tenida en cuenta en los planes de gestión del lugar. Esto que tengo en rojo es un feedback con un informe triple de información, un informe triple porque contiene un informe respecto a la calidad de la información alfanumérica, un informe respecto a la calidad de la información espacial y un informe comparativo que compara ambos, la información espacial con la información tabular, con las bases de datos. Es producido de manera automática cada vez que España sube una base de datos, hace su entrega y pues tiene que ser visto y tenido en cuenta. O sea, la idea es esa, que España realmente lo mire y corrija los datos. Este año, bueno,
después de hace varios años, pero este año estamos poniendo más blockers, hemos diseñado una serie de bloques, en total 8, que están aquí con un asterisco rojo. Estos blockers, como su propio nombre indica, pues van a bloquear todas las bases de datos que contengan valores erróneos en esos campos. Los campos son el tipo A, B o C para indicarnos si es una cepa, es un leak o es un lugar que está designado por ambas directivas, un código del lugar. Si no hay código del lugar, no hay identificación del lugar, entonces no podemos aceptar esto. El nombre del lugar, el área. Este es nuevo de este año porque nos hemos encontrado bastantes leaks sin área. No podemos aceptar un leak que sea 0 o el área 0 o directamente sin área, porque eso es como que no existe. Región biogeográfica también, otro blocker, porque sin región biogeográfica no podemos construir las listas biogeográficas. La información ecológica es nueva y es para evitar que se incluyan en las bases de datos, que incluyan en la base de datos europea, lugares que no contienen ni hábitat ni especies. Esto evidentemente es un error, no puede existir, no puede haber sitios designados para nada. Y aquí también incluimos aquellos lugares en los que todos los hábitats y todas las especies que alberga el lugar sean no significativos, porque en teoría todos los leak y las cepas tienen que haber sido designadas para cubrir unos hábitats y unas especies concretas con una presencia significativa. Otro de los test es la unidad de población. Esto se ha hecho porque había muchísimos errores en este campo y había pues, unidades de población básicamente que no existen, eran errores. Y luego el test número 11 es nuevo también de este año y es básicamente pedimos que haya, es algo muy básico, es que la información espacial, los e-files también contengan el código del lugar, porque si no, no podemos identificar el límite con la información alfanumérica. Hay 3 tests, que son el 7 y el 8 y el 9, que no son blockers por el momento, son solo warnings, quiere decir que España va a subir su base de datos, la vamos a aceptar si no hay ningún blocker, si ha pasado todos los test positivos de blocker, esa base de datos se acepta, pero si contiene errores en estos campos del nombre de la especie, el código de la especie y que el nombre y el código sean coherentes tal cual se registran en las últimas listas de referencia de especies que están publicadas desde principios de año en el portal de referencia, pues esto van a ser warnings y España pues va a recibir una información diciendo estos campos están erróneos y en la próxima entrega pues esos campos pueden ser corregidos, deberían ser corregidos. Los controles de calidad que os decía, estos informes que se producen de manera automática. Este informe, el de las bases de datos, es muy extenso. Entonces, he cogido lo que yo creo que es un poco más importante para ilustrar errores y para ilustrar falta de datos. Pero os invito a que lo miréis porque tiene muchísimo más contenido. Por ejemplo, nos encontramos con sitios que España marca como 100% terrestres, pero que contienen pues arrecifes o contienen la foca monje. En el otro sentido. Nos encontramos con sitios que son 100% marinos, pero tienen hábitats que son terrestres, como en este caso los matorrales termófilos. Entonces, esto pues échale un vistazo porque o bien ese hábitat o esa especie no está ahí o igual sí que está ahí, entonces no es 100% terrestre o no es 100% marino. Otros campos muy importantes para nosotros porque se tienen en cuenta en suficiencia es la superficie relativa. Nos encontramos todavía con GAP. Y la población. Necesitamos la población, no solo la población en A, B, C o D, sino también, si es posible, el tamaño de población. Esto sería como la mejor información.
Entonces, hay otra tabla que muestra el tamaño de la población cuando es nula, cuando no hay tamaño de población. Recordaros que cuando en los Standard Data Form no se incluye el tamaño de población, entonces se tiene que añadir que para ese lugar, esa especie es deficiente en datos. Si no, es un error. Si estáis diciendo que los datos son buenos, pero no hay tamaño de población, pues es una incoherencia. Quería señalarlo porque es bastante importante. España no tiene errores en este campo, pero hemos tenido el año pasado muchos países que tenían este error. Para que una especie, cuando nosotros juntamos todas las bases de datos que nos mandáis todos los países, para que una especie sea incluida en la tabla de datos especies que están en el anexo 1 de la directiva de aves o en el anexo 2 de la directiva de hábitat, vayan a ese apartado 3.2, que es el de los anexos, o vayan a la sección 3.3, que es el de otras especies. Este otras especies pues contiene todas las especies que el país haya querido meter por los motivos que sean, pues porque es una especie que os sirve de indicadores, porque es una especie que está en listas rojas, cualquier otro motivo. Pero esos motivos tienen que estar explicados y tienen que tener una motivación. Entonces, cuando vosotros incluyáis una especie interesante desde vuestro punto de vista, por favor, incluir la motivación. Porque si no lo hacéis, ese campo queda en blanco. Aunque no esté definida la motivación, hay otras, pues ponerlo en otras, aunque no esté incluida la categoría que vosotros os gustaría tener. Pero si lo dejáis en blanco, automáticamente se va a incluir en la sección 3.2, que es la sección de las especies del anexo 2. ¿Por qué lo hacemos así? Y no filtramos, tenemos una lista de cuáles son las del anexo 2, que evidentemente la tenemos. Pues porque hay muchos errores. Hay muchísimos errores, entonces necesitamos que hagáis esto hasta que tengamos buenos datos en cuanto al código y al nombre de la especie. Por eso está en warnings y por eso es tan importante. No voy a entrar a comentar presiones y actividades, no me voy a extender en esto porque creo que es más importante hablar de la información ecológica. Otro de los informes, como os decía, es la información espacial. España no tiene problema con este informe, simplemente es que un código, un límite. Un código de lugar tiene que tener un solo límite. Y luego el control de la comparación de la información alfanumérica y espacial, que tenga el mismo número de lugares, ambos bases de datos, y que el área reportada en los formularios normalizados de datos sea más o menos similar al área espacial. Sabemos que hay en ciertos casos que posiblemente haya una discrepancia y es normal. Y luego para los sitios marinos, pues que intercepten con la línea de costa. Ahora os voy a hablar de lo que hacemos, aparte de estos informes que os he dicho que están en el feedback cuando España sube la información. Nosotros hacemos otra serie de check internos, un poco para comparar entre países y también para comparar la evolución en el tiempo de la calidad de datos de los países. Se hizo como test en el 2017 con los datos de 2017 y del ejercicio de del reporting artículo 17 y artículo 12 previo, y está en el portal de referencia en este link que os pongo abajo, subrayado en amarillo, y ver lo que hemos hecho, porque este año se va a repetir la coherencia. Este año estamos trabajando en la coherencia de la información que se ha reportado en el formulario normalizado de datos y en el último reporting. Estas tablas comparativas son, como os he dicho, internas para nosotros, y lo que hacemos un poco es ver los valores erróneos. En este caso os he puesto la superficie relativa, pero lo hemos hecho para representativity, para conservación, para conservación, para otros muchos valores. Como veis, todo lo que está en gris
son valores que no tienen erróneos, son o bien valores que son nulos o bien valores que, bueno, que son algún país ha metido un guión erróneos. Este es el mismo tipo de evaluación, pero en este caso para especies, para aves y para especies del artículo 17, que no son aves, de la directiva de hábitat. Y un poco lo mismo, todo lo que veis en gris pues son valores erróneos. Los valores apropiados son el A, el B y el C. Entonces la idea es que los países pues que reduzcan, ¿no?, estos grises. Este es un análisis un poquito más complejo porque damos bastante importancia a la población de las especies. Entonces, digamos que consideramos que los mejores datos, evidentemente, son aquellos en los que se nos reporta la población, pero también el tamaño de población. Esto sería como lo mejor. Y a partir de ahí vamos un poco bajando en calidad, y entonces tenemos pues datos en los que el país no proporciona el tamaño poblacional, pero si nos envía el tipo, es decir, si es permanente, es invernante, reproductora. Son deficientes en datos, esto es la calidad de datos y la categoría de abundancia, si son raros o son abundantes, etcétera. Entonces, pues vamos bajando dependiendo en calidad de datos, dependiendo los campos que estén rellenos o no, y que tengan, por supuesto, que tengan valores coherentes. Estos son los fact sheets que estamos haciendo ahora mismo respecto a la calidad de datos, pero comparando lo que se ha enviado en el último reporting con con la base de datos Natura 2000 de 2018. Estamos utilizando 2018 porque es la base de datos que corresponde con el periodo del reporting. No podemos utilizar la base de datos que habéis enviado más recientemente. He cogido también estos dashboards, vais a ver, porque yo supongo que esta información os llegará como en otoño o a principios de otoño posiblemente. Entonces vais a ver que el análisis es súper complejo, podéis jugar un montón con los datos porque son todo dashboards. Entonces pues vais a poder elegir el tipo de hábitat, el país, muchísimas cosas. Yo he elegido todos los países para hacerlo con todos los datos. No se puede filtrar por región biogeográfica porque se ha hecho un acúmulo de los datos por países. Entonces, en este gráfico lo que muestro un poco es la comparación del área de los hábitats reportados en las bases de datos en el Standard Data Form con el área, con la superficie que se ha reportado en el artículo 17 para todo el país. Evidentemente, es erróneo que lo que esté incluido en la Red Natura 2000 sea superior a lo que España reporta, la superficie del hábitat que España reporta en todo el país, porque sabemos que no el 100% de todos los hábitats está incluido en la Red Natura 2000. Hay hábitats que están en el anexo 1 que están fuera de la Red Natura 2000. Con lo cual, este tipo de datos deberían de revisarse de cara al próximo reporting. Este es el mismo gráfico, pero esta vez para especies. Entonces, pues muestra las especies que tienen una población mayor en Red Natura 2000 que lo que reporta España en el artículo 17. También para revisar, porque esto lógicamente es un error. En este gráfico es un poquito diferente, os lo quería mostrar porque yo creo que es bastante gráfico la dificultad que tenemos para comparar el tamaño de poblaciones, para comparar datos de especies, por eso le damos tanta importancia. Y este gráfico está hecho para el artículo 12, o sea, es solo para aves, pero bueno, la situación para aves es un poquito peor que para especies.
y muestra los datos que son comparables, porque la mayoría de los datos, como veis, para todos los países, la mayoría de los datos no son comparables. ¿Por qué no son comparables? Pues en principio porque estáis utilizando diferentes unidades. Entonces no podemos comparar grids con individuals, grids con pairs. Esta es un poco la lógica también de que se quiera mejorar las unidades del tamaño poblacional. Como veis, bueno, también por ejemplo, porque se haya reportado diferente tipo, hay veces que se reporta como reproductora en el artículo 12, pero no en la Red Natura 2000, entonces no sabemos muy bien qué comparar. Bueno, esto es para que os deis cuenta que al final pues necesitamos buenos datos para poder comparar y para poder hacer un buen check de coherencia entre la Standard Data Form y el artículo 17 y 12. Y por último, voy a terminar con las designaciones. He titulado de designaciones versus corrección de límites, porque evidentemente es diferente una corrección técnica de límites que una de designación. La de designación es eliminar una parte de la superficie del espacio. Lo que veis en la presentación es la tabla, es nuestro software para ver todo lo que se elimina. Entonces, nosotros se ve la información espacial, la información que habéis reportado en el Standard Data Form. Y vamos a ir realmente al área que se ha eliminado. No importa si luego ha habido área que se ha añadido y entonces el balance es positivo, como por ejemplo en el caso aquí de este espacio. Realmente vamos a ir y vamos a clicar en esta disminución de área y vamos a ver si realmente es una de designación o posiblemente sea una corrección de límites. Y una vez que hemos visto esto, vamos a ir a la justificación que envía el país para ver si lo que nosotros vemos pues corresponde un poco a lo que el país nos explica y si nos convence la explicación. Claro, entonces esto sería lo que se ve una vez que se clica en esa de designación. Como veis, las designaciones están en rojo y las designaciones, el aumento de área, estaría en verde. Si os fijáis en este link que he puesto en la esquina derecha, pues sí que se ve un poco que efectivamente hay una corrección de límites. Esto posiblemente sea una corrección de límites, pero esto que se ve aquí y esto que se ve aquí, para nosotros esto es una de designación y tiene que estar justificada como tal. ¿Qué queremos en las justificaciones? Pues voy a comenzar diciendo lo que no queremos. Lo que no queremos es una descripción de lo que vemos. Esto es, por ejemplo, se ha eliminado la zona del puerto o se eliminan pastos sin hábitat del anexo 1 y sin especies del anexo 2. Esto es una descripción, nosotros consideramos que es una descripción que ya lo vemos nosotros y nosotros queremos la justificación, queremos que respondáis al por qué y que utilicéis estos templates que ha diseñado la comisión en el que hay que explicar pues si la zona que se designa tiene hábitats o especies de las directivas, si no ha habido cambio de suelo y para esto pues es muy importante la información histórica, que realmente nosotros podamos ver que desde que se designó ese espacio hasta ahora con ortofotos no es verdad que no ha habido un cambio de suelo. Si es una zona que no es un buffer, que no es importante para la coherencia de la red, todo este tipo de cosas. Y solamente para un ejemplo que puede ser ilustrativo, el año pasado no se pasó un espacio que había designado unos arbustos, era un límite entre dos parcelas agrícolas, un límite con arbustos. Entonces no se pasó, ¿por qué? Porque era un sitio que estaba designado, entre otras cosas, para murciélagos. Entonces los murciélagos utilizan estas vías para ir de los lugares de concentración o de descanso para ir a sus zonas de caza y ellos seguían por esto.
Si un buen día se decide eliminar esos arbustos, esta línea de arbustos que sirve, pues posiblemente los murciélagos van a estar en estrés. Entonces, pues consideramos que era importante para la coherencia del lugar y no se aceptó. Y bueno, esto es más o menos todo lo que quería contaros en el tiempo que tengo. Eh, de designaciones, muy importante, no hay límite. Miramos designaciones de media hectárea, como es este caso, y vamos a preguntar por lo que tienen que estar justificadas. Y bueno, pues como mensaje final sí que me gustaría decir que España no lo hace mucho peor que otros países, no lo hace peor que otros países. Todos los países tienen puntos a mejorar. Eh, pero bueno, gracias otra vez por estas jornadas y por la iniciativa que habéis tenido de mejorar entre todos la información de la Red Natura 2000, porque creo que al final es una mejora un poco social, ¿no? Es mejora para todos, para vosotros, pero también para nosotros, pero también para todos los usuarios de los datos. Y nada más, muchas gracias.